Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas de J. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde al artículo de estudio número 5, que tiene por título La cabeza de todo hombre es el Cristo, el cual está basado en el libro de 1 Corintios 11:3. Sin más, empezamos. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es: ¿qué cosas pueden influir en cómo un hombre trata a su familia? Son muchas cosas las que pueden influir a un hombre en su rol como cabeza de familia, como su tradición, cultura, costumbres de este mundo o antecedentes familiares con los que ha crecido. Esto puede provocar que anule la palabra de Dios, como dice Marcos 7:13, y sea considerada la esposa como inferior y bajo su dominio, y así les enseñan los hijos. Ahora veamos la pregunta número 2. ¿Qué debe saber el cabeza de familia y por qué? El cabeza de familia debe saber que lo que dice este mundo sobre cómo deben ser las relaciones familiares no es lo más importante, sino que es saber lo que Jehová espera de él y cómo imitar su ejemplo y el de su Hijo Jesús, ya que Dios estableció el principio de autoridad, pero autoridad no es dominio ni inferioridad, como veremos ahora en los siguientes párrafos. Vamos a pasar al primer subtema que tiene por título, ¿qué es el principio de autoridad? Ahora veamos la pregunta número 3. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 11:3 sobre el principio de autoridad? Este texto nos enseña cómo Jehová ha organizado su familia universal, el cual es un principio de autoridad que es una gran responsabilidad para cada uno, para que exista unidad, amor y cariño, ya que la autoridad es una responsabilidad, no un privilegio que nos permita tratar de cualquier forma a quienes está bajo nuestra autoridad. Por eso, todo cabeza de familia debe actuar imitando a Jehová y Jesús, respetando su responsabilidad de autoridad. Ahora veamos la pregunta número 4. ¿Qué autoridad tienen Jehová y Jesús? Como leemos en Isaías 33:22, Jehová es nuestro Rey, nuestro juez y legislador, y por tanto tiene la autoridad de dictar las normas de conducta de todo su pueblo y exige que las cumplamos. Y al igual que Jesús, como cabeza de la congregación cristiana, tiene derecho a dictar normas y también a hacer que las cumplan. Ahora veamos la pregunta número 5. ¿Qué autoridad tiene el cabeza de familia cristiano y cuáles son sus límites? Los esposos también tienen autoridad para tomar decisiones y poner normas en su familia siempre y cuando estén en armonía con los principios bíblicos. Y estas normas que el esposo pueda poner tienen autoridad en su casa y bajo los miembros de la unidad familiar, ya que cuando sus hijos se independicen, seguirán respetando a sus padres, pero ya no estarán bajo su casa ni su autoridad. Por eso,
una buena comunicación del esposo con su familia le permitirá tomar buenas decisiones porque sabrá cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesita su esposa e hijos. De esta forma, cuando tome una decisión basada en la Biblia, sabrá también qué es lo que necesita su familia y no solo estará imponiendo su criterio. Vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título: ¿por qué estableció Jehová el principio de autoridad? Ahora veamos la pregunta número 6. ¿Por qué estableció Jehová el principio de autoridad? Porque como se menciona en 1 Corintios 14:33, de esta forma hay orden y se resuelven las cosas y situaciones de forma pacífica y buscando el bienestar de todos, ya que, de lo contrario, no se sabría quién tendría la última palabra en algo y crearía conflictos, porque cada uno buscaría satisfacer sus deseos y no estarían viendo por el bienestar, ya sea de la familia, de la congregación o del pueblo de Dios en general. Ahora veamos la pregunta número 7. Según Efesios 5, 25 y 28, ¿cómo quiere Jehová que el hombre trate a su esposa? Como se menciona en el texto, debemos tratarlas tal como Cristo amó a la congregación y dio su vida por ella, ya que, si cuidamos a nuestras esposas como a nosotros mismos, aprendemos a darle importancia a los deseos y necesidades de ella, y no solo miraremos los nuestros. Vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título: ¿cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? Ahora veamos la pregunta número 8. ¿Cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? La tarea de ser cabeza de familia puede resultar muy complicada a veces por las situaciones y pruebas que vivimos. Pero Jehová no solo nos dio este principio de autoridad, sino también ejemplos de cómo aplicarlos, su propio ejemplo y el de su Hijo Jesús, ya que ejercen una autoridad con humildad y amor, como veremos a continuación. Ahora veamos la pregunta número 9. ¿Cómo demuestra humildad Jehová? Jehová es nuestro Creador, y nadie tiene más sabiduría que Él. Y vemos que siempre escucha a sus siervos, y que incluso en muchísimas ocasiones ha cambiado su parecer por la opinión de sus siervos fieles, por las solicitudes y sugerencias que le han hecho, lo cual es una gran muestra de humildad que debemos imitar. Mas nosotros que no tenemos toda su sabiduría y que somos imperfectos. Y un ejemplo fue David, quien sabía plenamente que todo lo que ha conseguido es gracias a Jehová. Por eso, imitemos la humildad de Dios con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros hermanos, y así usaremos la autoridad que nos ha dado Dios para ayudar realmente a las personas. Ahora veamos la pregunta número 10. ¿Cómo demostró humildad Jesús? Jesús es el único hombre perfecto que ha pisado la tierra tras el pecado de nuestros primeros padres, y es el Hijo de Dios, pero aún así nunca exigió nada ni que se le reconociera nada. Es más, nunca pidió que le sirvieran porque tuviera derecho a ello, sino más bien que hasta él mismo lavó los pies de sus discípulos. Por esa razón, él, junto a Jehová,
son el mayor ejemplo de humildad. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Qué les enseña a los cabezas de familia el ejemplo de humildad de Jehová y Jesús? Nos enseña que un buen cabeza de familia imita a Jehová y Jesús si se preocupa por su familia y no por sí mismo. Además, si es humilde para tomar las decisiones oportunas que ayuden a su esposa e hijos, ya que así como Jesús lavó los pies a sus discípulos, siendo el Hijo de Dios, realizando un trabajo que solo hacen los esclavos, pero lo hizo por amor hacia ellos, el mismo amor que nos debe mover a nosotros, los esposos, con nuestra familia. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Qué hacen Jehová y Jesús por amor? Sabemos que hacen absolutamente todo. Jehová es amor y lo demuestra en cada segundo de nuestras vidas, proveyéndonos el debido alimento en sentido espiritual y también material. Además, nos anima, nos corrige, nos perdona y nos ayuda. Incluso por amor envió a su Hijo a la tierra para que diera su vida. Y por amor Jesús aceptó este cometido de dar su vida en sacrificio por todas las personas a las que ama. Por eso Jehová y Jesús demuestran un amor tremendo por nosotros, un amor que debemos tratar de imitar. Ahora veamos la pregunta número 13. ¿Por qué es importante que un cabeza de familia demuestre amor? Jehová es amor, y nosotros también debemos serlo con nuestro prójimo y con nuestra familia en especial. Porque como dice en 1 de Juan 4:20, no podemos amar a Jehová a quien no vemos, sino amamos a nuestra familia a la que vemos todos los días, y es carne de nuestra carne, como nuestra esposa, como se dice en Mateo 19:5. Y como vemos en el recuadro, hay cosas que un esposo no debe hacer. Por ejemplo, no comparar a nuestra esposa con nuestra madre. No adoptar tradiciones culturales o actitudes que no están de acuerdo con los principios bíblicos. No exigir a nuestra esposa que nos obedezca, mejor ponerle el ejemplo obedeciendo las normas que se encuentran en la Biblia. No exigirle respeto, sino más bien ganarlo. Vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título, lo que debe hacer un cabeza de familia. Ahora veamos la pregunta número 14. ¿Cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades espirituales de los suyos? Imitando el ejemplo de Jehová y Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, se preocupó para que todos sus seguidores tuvieran una fe fuerte. Y Jehová nos da todo el alimento espiritual que necesitamos por muchos medios diferentes. Igualmente nosotros debemos de dar el alimento espiritual que nos provee Jehová a nuestra familia para que todos mantengan una fe fuerte como hizo Jesús con sus discípulos. Así estaremos garantizando y poniendo en primer lugar las necesidades espirituales de los nuestros. Ahora veamos la pregunta número 15. ¿Cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades emocionales de los suyos? Tal como Jehová demostró públicamente a Jesús que lo amaba, y su Hijo lo demostró a la humanidad por las cosas que hizo con sus seguidores.
Igualmente nosotros demostramos que atendemos las necesidades emocionales de los nuestros, haciendo cosas por ellos con el mismo amor que Jehová y Jesús. Por ejemplo, leyendo la Biblia con ellos, diciendo que les queremos y valoramos. Ahora veamos la pregunta número 16, parte A. ¿Qué más debe hacer un cabeza de familia? Un cabeza de familia también debe atender las necesidades materiales o físicas de su familia. De esta forma, también estará cubriendo las otras dos necesidades que hemos visto. Tendrán una buena salud que les permita tener un buen estado emocional y los recursos necesarios para dedicar tiempo a sus necesidades espirituales. Ahora veamos la pregunta número 16, parte B. ¿Cómo puede un cabeza de familia ser equilibrado? Como hemos visto, un cabeza de familia debe ser equilibrado. Debe recordar que las cosas materiales no son las más importantes, aunque si no las cubre, quizás las actividades físicas y espirituales no podría hacerlo de forma eficiente. Es por ello que el cabeza debe atender a las necesidades materiales que son importantes para su salud física sin descuidar lo que al final es aún más importante, su salud espiritual y emocional. Ahora veamos la pregunta número 17. ¿Cómo nos educan y corrigen Jehová y Jesús? Nos educan y corrigen siempre pensando en nosotros y en nuestro bienestar, ya que son comprensibles con nuestra condición de imperfección pecaminosa. Saben que cometemos errores y por ello nos cuidan, educándonos y corrigiéndonos en amor y con cariño firme, para que no nos desviemos del camino que conduce a la vida. Ahora veamos la pregunta número 18, que tiene siempre presente un buen cabeza de familia. La imperfección también afecta a nuestra esposa e hijos, y esto puede hacer que el principio de autoridad en muchas situaciones sea más difícil de aplicarlo bien, o que incluso seamos nosotros mismos quienes nos desviamos para tomar una determinada decisión. Es por ello que debemos tener presente la imperfección humana y ser flexibles y comprensivos, poniendo en primer lugar el conocimiento bíblico. Ahora veamos la pregunta número 19 y 20. ¿Cómo puede un cabeza de familia imitar a Jehová y a Jesús a la hora de tomar decisiones? Así como Jehová toma decisiones pensando en el bien de los demás, igualmente un buen cabeza de familia debemos tomar sus decisiones pensando en el bienestar global de la familia y no tanto en sí mismo. Ahora veamos la pregunta número 21, que veremos en el próximo artículo. En este artículo hemos visto cómo afecta el principio de autoridad al esposo y cómo debe enfrentarlo para que lo haga de acorde con lo que dice Jehová. Y en el próximo artículo veremos qué significa este principio de autoridad para la esposa y cuáles son sus desafíos. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué es el principio de autoridad? El principio de autoridad le permite a Jehová ordenar a su familia universal del cual es cabeza. Por ejemplo, Jesús es el cabeza de la congregación cristiana
y el esposo de su familia. Cada cabeza dicta normas y las hace cumplir según lo que es mejor para su familia y en armonía con los principios bíblicos. De esta forma existe orden y siempre se está pendiente de las necesidades de las familias y del pueblo de Dios. La segunda pregunta es: ¿cómo puede un cabeza de familia demostrar que es humilde? Un cabeza de familia demuestra ser humilde imitando el ejemplo de humildad de Jehová y Jesús, es decir, desviviéndose con amor en el bienestar de su familia, cuyos intereses están en primer lugar a los suyos propios. De esta forma, siempre mirará por el bienestar de su esposa e hijos, tomando buenas decisiones bíblicas que serán sinceras sin estar influenciadas bajo ningún deseo o interés personal. La tercera pregunta es: ¿qué cosas debe hacer un cabeza de familia por los suyos? Un cabeza de familia tiene que ser equilibrado y tiene que ser riguroso en este equilibrio, ya que de lo contrario podría descuidar alguna de las necesidades de su familia, la cual, la más importante, son las espirituales. Por eso, sin descuidar esta necesidad, el cabeza de familia también debe satisfacer las necesidades emocionales y materiales de su familia. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.